Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es cómo crear una raíz y cómo crear matrices prácticamente en Java. Bien, para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Sí, también vamos a ver cómo cargarle datos a un array, cómo mostrar los datos que se cargan dentro de un array, cómo por ejemplo mostrar aquellos números por ejemplo que sean superiores a 100, cómo varias cosas, digamos, vamos a ver, ¿sí? Como calcular un promedio, podemos verlo, ¿sí? Trabajarlo con array, ¿sí? Acuérdense. Bien, para crear un array, primero que todo, acuérdense que cada es como crear parte, prácticamente casilleros, ¿sí? Donde podemos guardar cosas. En este caso vamos a crear un array de enteros. Primero tienen que poner el tipo de datos, o sea, de qué es lo que quieren guardar en su array. Y van a poner prácticamente corchete, corchete. ¿Sí? Especificando en este array, en estos casilleros ustedes van a poder guardar tipo entero. Seguido va el nombre, yo le pongo B, para mí se va a llamar B mi array. Luego van new y van a poner prácticamente de vuelta lo que tienen aquí, lo copian aquí, van a decir H va a ser entero y aquí al final punto y coma. Pero fíjense hasta ahí hasta el momento les sale error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí entre medio, aquí van a especificar el tamaño, o sea, cuántos casilleros ustedes quieren que tenga. Yo voy a definir en este caso, para este ejemplo, voy a definir que tenga 3 por lo menos. 3 casilleros. Bien, ahí está, ahí tenemos creado nuestro array, nuestro B, yo le pongo B de vector, digamos, ¿sí? Fíjense la estructura de nuestro proyecto, acá tenemos nuestro proyecto, tengo un paquete y tengo la clase main con un método main para probar esto. Bien, hasta ahí yo tengo mis casilleros. ¿Cuántos casilleros tengo? 3, porque acá dice 3. ¿Cómo cargo un elemento del casillero? Prácticamente lo que se hace es, primero poner el nombre del array, ¿cómo se llama? B. Entonces directamente para usarlo pongo B. Entre corchetes, van a poner la posición donde ustedes quieren cargar. Acuérdense que si es array prácticamente las posiciones empiezan en 0 en Java. ¿Sí? Entonces en 0, en la posición 0, en el casillero número 0 voy a cargar algo. ¿Qué es lo que puedo guardar en cada casillero? Puedo guardar datos enteros, por tanto aquí un dato entero que a ustedes se le ocurra, no sé, por ejemplo 5. Bien, el 5 estaría guardado en la posición 0. ¿Hasta ahí van bien? Sí, ¿no? ¿Qué pasa si quiero guardar en el otro casillero, el que sigue? Bueno, apunto al casillero, ¿cómo se llama mi array? B. Dentro de los corchetes va la posición. Y ahí le asigno, no sé, por ejemplo, un 3. El 3 se va a asignar, acuérdense, el 3 se asigna donde en el casillero número 1. Y así vamos cargando. ¿Cuánto? El tamaño dice que hay 3. Hay 3 casilleros. ¿Bien? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar las posiciones? Fíjense que las posiciones empiezan en 1 menos, o sea, en 0. 0 para que llegue a 3 casilleros, ¿cuántos tengo? ¿Hasta dónde va a llegar la posición? 0, 1 y seguro va a llegar a un 2. Bien, ahí está. Prácticamente yo voy a poner acá, no sé, un 10. Ahí está. ¿Cuántos casilleros tengo? ¿Se dan cuenta? Tengo 1, tengo 2, tengo 3 casilleros, ¿o no? ¿Qué es el tamaño que yo le puse? Acuérdense, aquí va siempre el tamaño. En este caso, prácticamente las posiciones siempre empiezan en 0. Si tengo un tamaño de 3, ¿el casillero hasta dónde va a llegar? Casillero 0, casillero 1, casillero 2. O sea, 1 menos que el tamaño. O sea, acá diría 5, va a llegar hasta 4. O sea, tendría 4 posiciones disponibles para cargarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿no? Se entiende. Entonces, esta es una forma de cargar elementos a un vector. Prácticamente es una forma estática. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente los valores que se van a guardar en cada uno de los casilleros. En la posición 0 va el 5. En la posición 1 va el 3. Y en la posición 2 va el 10. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es como de manera estática, así para probar, para empezar. Y en los videos prácticamente siempre le explican así, bueno. En este caso vamos a ver un poquito más que esos videos de forma estática. Esta es una forma estática porque yo sé los valores que pueden contener cada una de las posiciones que ustedes ven ahí. Ahora, ¿cómo hago para mostrar? Está bien, yo cargué, yo guardo, yo ejecuto. Bien, si ejecutan prácticamente no se va a mostrar nada. Terminate, sí, no hay nada porque prácticamente lo que hicieron es crear el vector o el crear la raíz vector es lo mismo. Y aquí asignan los valores, pero en ningún momento ejecutan algo por la consola. Ahora, ¿cómo hacemos? Prácticamente están cargados dentro del vector en cada una de las posiciones. ¿Cómo hago para mostrar? Para mostrar prácticamente vamos a usar un for. Sí, para recorrer cada uno de los casilleros. For, control espacio, fíjense. Van a poner. Vamos aquí a hacer la declaración del for, abro y cierro el for. ¿Qué va en el for? Acuérdense, este tiene una variable de control. Voy a crear una variable entera y le asigno prácticamente 0. Acuérdense, siempre va una variable entera en el for, que se puede llamar i, j o k, depende cómo quieran llamarlo ustedes, digamos. No hay problema, pero acuérdense que este va a ser la variable de control. Fíjense, empieza en 0, prácticamente es parecido a las posiciones que tiene
es nuestro vector. Bien, punto y coma, luego que va. Esa variable i que me va a dar la posición tiene que ser menor o igual. ¿Menor a qué? Al tamaño. ¿Cuánto es el tamaño del vector? Es 3, entonces prácticamente pondría 3. Che, esta i, esta de la posición tiene que ser menor a un valor de 3. ¿Sí? Luego, este va a ser la condición. Bueno, luego ahí el incremento de la variable control. Y más. Que se incremente de a 1. ¿Sí? Bien, hasta ahí entonces la variable i me va a dar las posiciones prácticamente de, no, de los casilleros, o sea, de las posiciones dentro del vector. Esa i tiene que ser menor a 3. ¿Por qué? Fíjense aquí. Hagamos un CISO para mostrar prácticamente si esto se hace la cantidad de veces, o sea, la cantidad de casilleros que tengo. Por ejemplo, yo voy a mostrar un mensaje aquí, por ejemplo, hola, ¿sí? Para ver si esto se hace. Por ejemplo, si yo tengo 3 casilleros, ¿cuántas veces tiene que repetir este for? 3 veces. Prácticamente, si empieza en 0, el i tiene que ser menor a un valor de 3. Veamos si con eso funciona y se repite 3 veces. La acción que pusimos aquí. 3 veces, ¿está bien o no? ¿Qué pasa si ustedes le hubieran puesto menor o igual? Menor o igual a 3. Prácticamente lo haría 4 veces y no es lo que queremos porque nosotros tiene solamente 3 casilleros. Por tanto, si ustedes le ponen menor o igual, ¿vieron lo que pasa? Se ejecutaría 4 veces. Tiene que ser el i, si empieza en 0, tiene que ser menor al tamaño del vector. En este caso yo sé que es 3, por eso le pongo 3 aquí. Bien. Y si en vez de mostrar un mensaje, mostramos el valor de la variable i, o sea, el valor de esta variable de control por cada una de las repeticiones, fíjense cuánto se va a mostrar. Ejecutamos esto. 0, 1 y 2 prácticamente son las posiciones, digamos, de los casilleros del vector. Bien, entonces esta i, acuérdense, nos va a dar las posiciones dentro de los casilleros. Entonces yo para mostrar un elemento del vector, primero un system.openLine para mostrar algo. Luego dentro de los paréntesis vamos a poner el nombre del vector, o sea, el nombre del array. ¿Sí? Array o vector, yo le digo a vector. ¿Sí? Y entre corchetes vamos a poner la posición. Si yo pongo 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pongo 0? Guardamos, ejecutamos. 5, 5, 5. ¿Qué pasa? Me está mostrando repetidamente, o sea, 3 veces 5, el de la posición 0. El de la posición 0 tengo un 5. 5, 5, 5. Se pongo 1. Guardan control S. Muestra siempre el elemento cargado en la posición 1. Pero yo quiero mostrar cada uno de los elementos. Para eso yo necesito una variable que tenga las posiciones. En este caso la variable i. ¿Se acuerdan que la variable i tenía 0, 1, 2? Bueno, la variable i le puedo pasar aquí tranquilamente. No hay problema. Dentro de los corchetes acuérdense que va un valor numérico. Ya sea un valor que nosotros les pongamos, por ejemplo, 0. O sea que ya los conozcamos. O una variable que sea de tipo numérico y que contenga esos valores de las posiciones. Acuérdense que el IVA vale 0 a la primera, después vale 1, después vale 2, así hasta que cumpla la condición. Fíjense, y aquí me muestra prácticamente los elementos, el 5, el que está en la posición otra, el 3 y el 10. Bien, estamos mostrando prácticamente los elementos. Ahora prácticamente si ustedes quieren mostrar, no sé, algo así, un mensajito bien bonito, el elemento en el elemento y vamos a poner guión y vamos a concatenar prácticamente con el valor del vector. Este es un elemento del vector B, corchete y la posición, en este caso la variable de control I que estamos usando, va a ser el elemento, representa el elemento, o sea te va a traer el elemento. Vamos a unir prácticamente con comillas, espacio, vamos a poner el elemento, falta la E, en posición, voy a poner pos, y voy a poner, mostremos las posiciones, mostremos cada elemento y la posición que ocupa. ¿Sí? Aquí, ahí está. Si esto lo vamos a hacer un poquito más chiquito para que se note. Bien, ahí está. ¿Qué pasa si hacemos así? Fíjense, el elemento 5 está en posición 0. O sea, el elemento B de I, ¿cuánto vale al principio? B0, entonces va a traer al 5. Y muestren el valor de i. El i es la posición, fíjense, ¿estaba en la 0? Sí, está en la 0. Por tanto, acuérdense que el i va a dar las posiciones. El elemento 3 está en la posición 1, el 10 está en la posición 2. Esta manera es prácticamente de unir, concatenar. Unir prácticamente el mensajito con un elemento del vector, otro mensajito, otro string, más una variable en este caso, que es la variable de control del for. Bien, hasta ahí. Pero bueno, nosotros para este video lo vamos a hacer re sencillo. Sí. Aquí nomás si quieren lo dejamos. ¿Sí? El elemento PDI. Ahí lo podemos dejar para que se muestre. Bien, entonces este, acuérdense, es para mostrar elementos del vector.
mostrar elementos del vector. Bien, ahí tenemos los elementos del vector. Ahora, fíjense aquí la carga que se hace es prácticamente estática, ¿sí? Acá vamos a poner un comentario, carga estática. ¿Por qué? Porque yo conozco los valores. Porque conozco los valores cargados. Bien. Ahora este es estática, ¿sí? Si quieren la copian ahí. Bueno, esta es estática. ¿Cómo hacemos una carga dinámica? Una carga dinámica sería prácticamente preguntarle a la personita qué valores quiere cargar en nuestro vector. Por ejemplo, aquí sería, vamos a hacer un for, vamos a decir, vamos a crear una variable i que me va a dar la posición, prácticamente punto y coma, y ¿cómo tiene que ser? Menor al tamaño del vector. ¿Cuál es el tamaño? 3. Bueno, pongo 3, punto y coma. En este caso, ¿por qué pongo 3? Porque yo conozco el tamaño del vector, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer prácticamente el mismo for que está acá abajo. Si se dan cuenta, es la misma estructura del for. Bien, pero acá tenemos que hacer una carga. Para pedir datos por la consola, acuérdense que usamos la clase scanner. Scanner, control espacio y la autocompleta la referencia aquí arriba. Scanner sc igual a new scanner. Entre paréntesis vamos a poner que lea datos por el teclado. System.in. Bien, con eso permite leer los datos por el teclado. SC se llama mi escáner. Bien, aquí ¿cómo hacen para pedir un dato? Esto vamos a pedir repetidamente. Entonces, ¿cómo hago para pedir datos? Acuérdense, esto ya está controlado. Va a ser la cantidad de casilleros que tenga, digamos, va a recorrer. Ahora, ¿cómo hago para pedir datos? Bueno, hacemos un CISO, control espacio, ahí está un system open line, ingrese un número. ¿Por qué? Porque el vector es de número, el array es de número. Bien, luego guardamos esa variable en una variable, por ejemplo, num. Yo voy a decir, uso el escáner sc.nextIn, ¿sí? Léeme el valor entero y guardarle en la variable num. Hasta ahí, hasta el momento está guardado en la variable num. Pero ahora, ¿cómo hago para asignárselo al vector? Para apuntar al vector, yo tengo que poner el nombre del vector, el nombre del array, este corchete, la posición que quiero. Y le asignamos, ¿qué? En este caso, la variable num. Entonces estamos diciendo en esta línea número 15 prácticamente que esta variable num se va a guardar en una posición del vector, en un casillero del vector, pero necesito aquí me da error porque me falta definir la posición. La posición en este caso, ¿cuál voy a poner? Si pongo 0, siempre se va a cargar en la 0. Si pongo 1, siempre en la 1. Si pongo 2, pues siempre va a ser en la 2. En este caso vamos a poner en i, porque acuérdense que el i me da las posiciones dentro del vector. Entonces en vez de en i, no sé, depende de lo que ponga ahí, ese número se vaya a cargar a esa posición. Vamos a ver, vamos a probar cómo funciona. Ingreso un número. Bien, estamos aquí en la carga dinámica prácticamente. Me está pidiendo un número. Yo digo, bueno, 6. Yo digo un 8. No sé, yo digo un 4. Listo, prácticamente se han cargado estos valores. Siguiente acción, una vez que termina la repetición, viene aquí al mostrar. Esto recorre prácticamente, pero muestra. ¿Qué muestra? El mensaje, el elemento. Y aquí mostramos el valor prácticamente de esa posición. Fíjense, tanto para cargar en un vector, en un array, necesito que se quede una posición. Y para mostrar el elemento, o sea, sacar el elemento y mostrarlo, también tengo que poner el vector, corchete, y dentro de la posición es prácticamente lo mismo, tanto para asignar o tanto para mostrar un elemento del vector. Fíjense, y acá muestran los valores. Si quieren separar esto más bonito, lo vamos a poner antes, vamos a poner un CISO y vamos a poner, no sé, un montón de asterisco para que se separe la ejecución. Bien, vamos a correr esto de vuelta. Aquí nos va a pedir número, lo vamos a decir un 4, un 7 y un 6. Y ahí está, aparece prácticamente las líneas que pusimos. Para darme cuenta, che, esta parte hace el mostrar. Bien. ¿Se entiende? Sí, es una forma de cargar. Ah, bien, algo que no les expliqué. ¿Se acuerdan que ustedes veían cómo se cargaba? B0, así se cargaba, ¿no? En forma estática. B0 y le cargaba un valor, por ejemplo, ahí. Bien, seguro ustedes iban a tener prácticamente... ¿Qué pasa si yo digo, bueno, cargame en la posición? ¿No se puede? Sí, en la 2 también. ¿En la 3 se puede o no? ¿Qué dicen? ¿Se puede cargar en una posición 3 o no? Miren, fíjense, yo corro esto y aquí me va a dar un error. ¿Por qué? Error. El array, el tamaño del array prácticamente es de 3. Error en la línea 14. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron que son 3 casilleros, por tanto las posiciones van a ir de 0 a 2. 0, 1 y hasta 2. ¿Por qué? Porque 3 no es un casillero que existe, porque ustedes dijeron el tamaño es 3. ¿O no? Bien, por eso le he dado error. Prácticamente cuando ustedes estén utilizando una posición que no exista o que esté fuera del tamaño,
prácticamente no se va a poder cargar. Bien, ¿se entiende? Eso es, tengan en cuenta, no pueden cargar en una posición que no existe. Aquí, fíjense, ahí lo tenemos para cargar, una forma dinámica para cargar. Bien, o tranquilamente se puede hacer esto que tenemos aquí. Para cargar se puede hacer de otra forma. Si ustedes no lo quieren hacer así, lo pueden hacer directamente en una sola línea. Decir, bueno, al vector en una posición en i, le voy a asignar directamente lo que leo por consola, sc.nextIn. Y lo hago prácticamente estas dos acciones que teníamos en una sola línea. Digo, al vector le asigno lo que leo por consola. O sea, evitándome de crear una nueva variable, en este caso la variable num. Depende como ustedes quieran, prácticamente los dos funcionan lo mismo, así no hay problema. Pero tienen que conocer que también se podría hacer así. Bien, ¿qué más? Ahora, fíjense, este vector está adaptado para 3 casilleros, o sea, siempre que ejecutemos esto no va a ser para 3. Es como que es estático, ¿no? El tamaño del vector, del array. Entonces, para hacerlo dinámico, ¿cómo sería? Para hacerlo dinámico podríamos preguntarle a la persona ingrese la cantidad de elementos, ¿sí? O sea, ¿cuántos elementos quiere cargar en los casilleros? O sea, ¿cuántos casilleros quiere? Vamos a leer en una variable que sea entera, porque si es cantidad, es la variable tiene que ser entera. Le vamos a poner la variable n y le asigno sc.nextIn, léeme el valor entero. Entonces, en esta variable n, lo que él ingrese en n, prácticamente sería la cantidad de casilleros que él quiere. Entonces sería n representaría mi tamaño. En vez de ponerle 3, yo directamente podría poner n. Bien, y decirle, bueno, hasta n, ¿o no? ¿Sí? N casilleros. Y entonces aquí en la forma dinámica esto ya se rompería, porque fíjense, acá decía para 3, 3. En B ahora, acuérdense que el tamaño es n, entonces podría poner directamente aquí, para la carga, podría poner n. Y para la muestra de elementos podría poner n, porque yo sé que va a tener n elementos, n casilleros cargados y tanto para mostrar. Ingrese la cantidad, yo digo 2. Ingrese el primer número, no sé, un 4 y luego otro un 9. Fíjense, se cargó solamente los números que yo dije 2 números y se cargaron 2. Se muestran 2. ¿Por qué? Porque el i tiene que ser menor al tamaño. En este caso el tamaño ahora está representado por una variable que yo le pedí al usuario. Bien, para el cargar, sí o sí es necesario poner prácticamente un valor de n, que sea un tamaño, sea de 0 hasta el tamaño. Bien, menor el tamaño. Pero para mostrar, en vez de poner n, sí que también estaría bien poner n, porque yo sé que n es el tamaño, podría usar una propiedad prácticamente o una funcionalidad que tienen los array. Ponen el nombre del array, en este caso se llama b. Sí, acuérdense que el array, como se llama b. Punto, y usan el método length. Length prácticamente te devuelve, fíjense, aquí te devuelve un número entero. ¿Sí? Este número entero va a representar que el tamaño del vector del array. Fíjense, si ejecutamos prácticamente lo mismo. A ver, lo ejecutemos aquí, debajo de estos puntos. Fíjense, yo voy a mostrar dentro de un CISO lo que me devuelve ese length. b.length. ¿Qué me devolverá? Fíjense, ejecutamos. Vamos a ver qué nos devuelve. Ingrese la cantidad. Yo digo 2 elementos por lo menos. Ingrese un número 5, 7. Fíjense, aquí me apareció un 2. ¿Por qué? ¿Qué representa ese 2? Fíjense, este system open que está ejecutando. Del vector length, la longitud. Tráeme la longitud. ¿Cuántos casilleros hay? Y aquí me dice, che, hay 2. Entonces aquí este for va a ser desde i igual a 0 hasta ¿dónde? Hasta 2. ¿Vieron? Si tuviera 3, prácticamente el length ya contaría los 3. Si tuviera 10, el length ya cuenta los 10. Entonces para mostrar prácticamente ahora podemos usar blength. Pero aquí en la primera, en la carga, sí o sí tiene que ser el tamaño que el usuario les dijo. ¿Por qué? Porque si usted pone blength aquí, ¿qué va a pasar? Acuérdense, hasta aquí ustedes piden un número, crean el vector en esa dimensión, digamos de acuerdo al tamaño de n. Pero aquí lo que hacen es controlar el i empieza en 0. ¿Y la longitud cuánto va a ser del vector? ¿Tienen cargado algún número? No, no cargaron. Por lo tanto aquí va a ser 0. 0 es menor a 0, falso. No va a ejecutar esto. Nos fijamos aquí. Ingresa la cantidad. Yo digo que 2. Prácticamente el n vale 2. El vector se iría a crear prácticamente con un tamaño de 2. O sea, el array. Ingrese un número. Bien, acá nos está pidiendo un número. Bien, ¿por qué nos pide? Es 0 la longitud. Ah, no, aquí sí, fíjense, aquí es la parte de array. Bien, aquí
blench ya estaría calculando el tamaño, porque aquí ya le dimos un tamaño, por tanto yo sé que tiene 2, por tanto aquí tranquilamente me va a pedir poder cargar, ¿sí? Lo que yo les decía prácticamente es que cuando ustedes prácticamente le den un tamaño, ¿sí? Eso sería en la parte de ArrayList, cuando veamos el otro video, ¿sí? Me estaba confundiendo. Aquí no hay problema, le ponen blench. Sí, porque ya está, porque si ya le dieron el tamaño se habrá creado una estructura de 2 casilleros, sin importar si se han cargado o no. Prácticamente entonces sería 0 menor a la cantidad o hacia el tamaño de casillero. En este caso yo dije 2. Bueno, 2. Fíjense, el blench prácticamente me devolvería el tamaño. Sí, estaría bien. Fíjense, aquí le podemos corroborar con este sistema OpenLay que aquí está el tamaño del vector. Bien, también fíjense, podemos jugar con ese tamaño, digamos. Podemos decir, crear una variable int, longitud, y por ejemplo asignar del vector, utilizo el método length. Como el length, fíjense, aquí nos devuelve, después de los 2 puntos, va a devolver un valor entero. Ese valor entero lo guardo en una variable longitud, luego lo puedo mostrar y poner un cartelito, por ejemplo, la longitud es 2 puntos y muestro la variable longitud. ¿Sí? O sea, es jugar prácticamente con esa variable. Guardar el resultado de este método en esta variable y esta variable después la utilizo para mostrar. Por ejemplo, ingreso la cantidad 4, me va a pedir un número, 1, 4, 7, 8 y le pongamos un 1. Ahí está. La longitud prácticamente es de 4. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos, o sea, el tamaño del vector es prácticamente de 4. Luego para mostrar prácticamente hay 4 elementos. Bien, esto también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Porque acuérdense, si devuelve algo, lo pueden guardar ese algo en una variable que sea del mismo tipo. ¿Qué devolvía el blench? Un entero. Por tanto, la variable donde yo guardo y que yo he creado es de tipo entero. Bien, bueno, borremos esto. Entonces ya tenemos tanto para cargar en forma dinámica y para mostrar un vector, ¿sí? Un array. Hasta ahí ya tenemos la forma de cargar. Esta me gusta más porque de forma dinámica. Ustedes dicen 4, va a cargar 4. Dicen 10, va a cargar 10 veces. Prácticamente esta es un poquito más buena que estar diciendo, che, va a ser de 3, 3, 3. Si ustedes ponen 3, 3 en todo, por ejemplo, el tamaño yo sé que siempre es 3. Por tanto, siempre va a funcionar en forma estática para 3 valores. Ahora, si ustedes le ponen n, prácticamente esto es de acuerdo a ustedes le piden a la persona que ingrese un número entero y lo guardan aquí, en la variable n. Entonces ya es más dinámico, ¿sí? Prácticamente las aplicaciones funcionan así en forma dinámica, no tan estática, digamos. ¿Te entendió? Para cargar, cuando quieran cargar, usen este algoritmo. Para mostrar, podrían usar este, ¿sí? Usando el for. Activamos bien, acuérdense, para hacer referencia a un elemento va B y la posición adentro. Para asignar dentro de un casillero va B y entre corchetes de la posición donde quieren cargar. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, mostrame solamente aquellos números que sean superiores a 10? Vamos a seguir acá abajo, mostrar los números mayores a 10. Solamente mostrame los mayores a 10. Entonces nos imaginamos prácticamente que prácticamente si él ya cargó los datos, él ya mostró los datos, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para mostrar yo solamente los valores que sean de 10? Obvio, ya está cargado los números que no. Acuérdense, un algoritmo, una serie de pasos. Si ya mostró, podríamos crear un algoritmo para mostrar, ¿sí? Solamente los valores que sean mayores a 10. Para eso uso un for. Fíjense, aquí ya tenemos un for ya creado prácticamente y adaptable para el array. Entonces b en i, fíjense, crea la variable i y es menor a ¿qué? A la longitud del vector. En este caso me toma b porque ella reconoce que es el único array que yo tengo. B y la longitud, está bien prácticamente. Pero ahora, ¿cómo hago para mostrar solamente los que sean superiores a 10? Bueno, aquí yo solamente hacía una muestra de todos los datos, ¿sí? Pero acá yo quiero hacer como un filtro, o sea, mostrar solamente los que sean superiores a 10. Para eso yo podría preguntar, primero, antes de mostrar, yo voy a preguntar si el vector, o sea, ¿cómo se llama mi array? B. Corchete, corchete, hago referencia a un elemento. Acuérdense, un elemento se hace referencia con B y la posición adentro. B y ni. Si ustedes ponen BI, en este caso usando la variable de control, sería el elemento. Si el elemento del vector en esa posición, ¿cómo tiene que ser? Para que yo lo muestre. Mayor a 10, lo que dice el enunciado. Si es así, recién lo muestro. CISO. Y podemos mostrar directamente ese elemento. B en I. Bien, miren, corchete, corchete. Fíjense, solamente esto iría. Si el elemento es mayor a 10, ya lo hace un system open line y muestra el elemento B en I.
Bien, ejecutamos, ingresa la cantidad de números, vamos a ingresar prácticamente 3 números. Vamos a ingresar un 12, vamos a ingresar un 4, vamos a ingresar un 67. Ahí está, fíjense. Se mostraron todos los elementos, que es este for, y el otro solamente mostró al 12 y al 17. ¿Por qué? Porque solamente esos dos valores superan al 10. Bien, entonces para hacer o eso que le pide el enunciado, podrían hacer otro for, prácticamente. Ahora bien, también le pueden cambiar el nombre de la variable. Si ustedes quieren trabajar su for con j, cambien todas las i de ese for por j. Aquí yo lo voy a cambiar por j. La variable que me da la posición ahora se llama j. Fíjense, esto va a seguir funcionando, tal cual, ¿sí? Pero acuérdense que dentro de ese for van a cambiar todas las i por j. Bien, antes de esto vamos a copiar estos pequeños asteriscos para que se separe la ejecución, o sea, para que se muestre más bien que cada sección o cada parte del algoritmo. Ingrese la cantidad, me dice 3, bueno, yo voy a ingresar, no sé, un 12, un 5 y un 34. Aquí muestra todos los elementos. Fíjense, 12 y 34, los únicos dos datos que mostró. Fíjense, y no hubo problema porque yo cambié la variable de control. Entonces ustedes definen cómo se puede llamar. Yo le puse en este caso j. ¿Se pudo? Sí, se pudo, no hay problema. Vamos a hacer otra cosa. A ver, ¿qué pasa si yo le pido, no sé, contar solamente o sumar los números? ¿Cómo sería algo para sumar? Sumar todos los números. Entonces primero vamos a copiar estos asteriscos, lo vamos a hacer en este caso en el mismo método main, sí, for, vamos a crear un for. Fíjense, abro y cierro, si quieren lo pueden crear automáticamente, o bueno, en este caso yo lo estoy definiendo. Estoy definiendo yo, espacio, 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 así que sube. Bien, aquí for. Voy a crear una variable entera, prácticamente una variable entera, yo lo voy a llamar i, en este caso va en 0, y ¿cómo tiene que ser esa i? Tiene que ser menor al tamaño, para el tamaño es b.length, ¿sí? Punto y coma y más. Bien, ahora, ¿cómo hacen para sumar? Ustedes necesitarían prácticamente sumar todos estos valores, por ejemplo, él ingresó todos estos valores. ¿Cómo hacen para sumarlo? Lo guardan en una bolsita, lo guardan en una bolsita, lo guardan en una bolsita, al final muestro cuánto vale la bolsita. Bien, prácticamente, ¿de qué es el vector? ¿De qué es la raíz? De entero. Entonces el acumulador prácticamente suma números, le vamos a poner, tiene que ser de un valor entero. Bien, suma números. ¿Cómo hago para guardarlo en la bolsita? Va, suma números, le asigno prácticamente suma números, más que, y el valor que queremos guardar. En este caso quiero guardar posiciones del vector, o sea, elementos del vector. ¿Cómo hago un elemento? Fíjense, para yo mostrar bj, b en i, o no, para hacer referencia a un elemento. Entonces aquí es prácticamente lo mismo. Fíjense acá para comparar como hicimos bj, b corchete, corchete j. Bueno, en este caso b, corchete, corchete. Acuérdense que b es el nombre de nuestra array con el que estamos trabajando. Dentro del corchete vamos a poner, ¿cómo se llama la variable de control para este for? El i. Entonces pongo ahí, acumular prácticamente en esta bolsita, va el mismo y aquí es el valor. En este caso la referencia ahora ya no es una variable, prácticamente es solamente una posición del vector, o sea un casillero del vector. ¿Sí? El elemento que está guardado dentro de ese casillero. Siso, vamos a mostrar la suma total. Total es 2 puntos y vamos a mostrar la variable suma números. Bien, acuerden esta parte que hacíamos, acá lo vamos a poner sumar números. El anterior que hacía mostrar mayores a 10. ¿Sí? Ahí está, vamos cambiando los títulos para que se vaya bien. Bien, aquí tenemos entonces nuestro algoritmo. Podemos ahora probarlo. Guardamos todos los cambios, control S, ejecutamos, ingrese la cantidad. Yo lo voy a decir por lo menos 3 números, me va a pedir. Entonces vamos a el 4, vamos a ingresar, no sé, un 10, no, un 11, vamos a ingresar, no sé, un 5. Fíjense, el segundo for, primero el for, el que se hace la carga, ya está. El otro que hace, lo que hace es mostrar, ¿no? Mostrar elementos. El otro que hace es mostrar los mayores a 10. Entonces este for lo que está haciendo es mostrar los valores que sean mayores a 10. Y el único que es mayor a 10 es el 11, prácticamente. Sumar números, ¿cómo hago para sumar los números? Fíjense, la suma total de todos los números es 20, porque 4 más 11 me da, fíjense, ¿cómo se hace? Prácticamente, dice al acumulador que vale 0, prácticamente le asigno el primer elemento. El primer elemento es 4, 4, sí.
B en I, I al principio vale 0, entonces B0, B0 es seguro el primer elemento. 4 se guarda en la bolsita, 0 más 4 es 4, se guarda en la bolsita. Siguiente vuelta, el I vale 1, B en 1, ¿cuál es B en 1? El 11. Entonces va a ser 4 que tenía anteriormente más 11 me da un valor de 15, se guarda en la bolsita. Después el I vale 2, prácticamente haciendo referencia al último elemento. Entonces va a decir prácticamente 15 más 5 me da un valor de 20. ¿Sí? Se termina la repetición y ejecuta la última línea. Dice la suma total es y prácticamente muestra el valor del acumulador. Eso es para acumular valores. Ahora, ¿qué pasaría prácticamente si en vez de sumar todos los números así, le pide, che, sumame solamente aquellos números que sean, por ejemplo, lo podríamos poner que estén dentro de un rango. Los números que estén dentro de los valores 1 y 10. Solo sumame los valores que estén dentro del 1 y 10. Para eso, antes de ejecutar prácticamente la acumulación, yo podría poner un if, hacer la pregunta antes. Che, decir, el elemento en esa posición B en I, ¿cómo tiene que ser para que esté entre 1 y 10? Mayor o igual a un valor de 1, ¿que no? Y a la vez, ¿cómo tiene que ser ese casillero, ese elemento? Y tiene que ser menor o igual prácticamente a un valor de 10. De esta forma prácticamente estaríamos condicionando antes de ejecutar la acción. Esta acción la vamos a meter dentro del if. Cuando se cumpla, recién prácticamente que me muestre prácticamente que se vaya a acumular. ¿Sí? Si quieren lo probamos ahora, rapidito, a ver, lo probamos. Ingrese la cantidad, yo digo prácticamente que van a ser prácticamente 3 números, pongamos, no sé, un 6 o un 4 y el otro le pongamos un 200. Prácticamente muestra los elementos, el otro muestra los mayores a 10, el único que es mayor a 10 es el 200. Suma los números, fíjense en este caso lo condicioné, solamente va a sumar los valores que estén entre 1 y 10. ¿Por qué me muestra? Dice la suma total es 10. ¿Por qué es 10? Porque este está entre 0 y 1 y 10, sí, lo va a acumular. Este también, por tanto 6 más 4 me da un valor de 10 y es el valor de la acumulación. Bien, ustedes pueden ir condicionando. Para condicionar usen un if. Ahora, por ejemplo, si dice, no sé, los pares, acumulame los pares, ¿cómo sería? Para acumular los pares, ustedes tienen que saber que el elemento le tienen que sacar prácticamente el módulo con el valor de 2. Si ese módulo prácticamente me da un valor a 0, prácticamente estamos diciendo que es par. Fíjense, se van a acumular solamente los valores pares. Igual a 0 en Java se pone doble igual, ¿no? Ahí está. Con el porcentaje se calcula el módulo entre lo que tienen a la izquierda, o sea el elemento, y un 2. En este caso para calcular el módulo. Si el resto, me tira el resto entre los dos números. Si ese resto es igual al valor que yo puse aquí, en este caso 0, estamos diciendo que es par. Para que sea impar tiene que ser igual a 1. Fíjense, en este caso va a sumar solamente, sumar números, bueno, acá lo vamos a poner ahora, va a sumar los pares, ¿sí? Y si no, retroceden el video y van a ver las anteriores, ¿sí? Que hicimos. Acuérdense, solamente tendría que sumar los valores pares. Ingresen la cantidad 3, vamos a ingresar un 4, va a ingresar un 7 y va a ingresar un 8. Fíjense, muestra los valores mayores a 10. Prácticamente ningún valor de esto que yo he cargado es mayor a 10, por tanto no me muestra nada y no ven aquí nada. Segunda, sumar en números pares. Prácticamente la suma es 12. ¿Por qué? Porque sumó el 4 es par, sí. Este no es par. Este es par, sí. 4 más 8 sería un valor de 12. Fíjense, entonces ustedes pueden condicionar algo antes de ejecutar la acción. Ahora, por ejemplo, sería lo mismo para contar. ¿Cómo hago para contar? Bien, en este caso para contar, aquí podríamos hacer así. En este caso vamos a contar positivos, positivos y negativos. Sí, vamos a contar dos valores, ¿sí? Los que sean positivos y los que tengan un valor de negativo. ¿Cómo hacen para contar? Prácticamente en este caso, si me pide eso, necesitamos dos contadores. Y un contador de positivos, contador positivo, prácticamente le asigno un valor de 0. Y en el contador de negativo, primero fíjense lo que necesita, negativo, y asigno prácticamente un valor de 0. For, control espacio, vamos a autocompletar, aquí ya lo tenemos hecho, aquí me reconoce ya el array y está bien armada la condición. Ahora, ¿cuándo el valor va a ser positivo? Acuérdense que ya en el anterior algoritmo ya está cargado, entonces no hay que hacer la carga. Por tanto, ya se va a hacer la carga cuando ejecutemos recién. Aquí ya asimilamos que ya estaría cargado. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para contar los positivos? Primero ¿lo cuento directamente o voy a preguntar si es positivo o es negativo? Primero pregunto, entonces voy a preguntar, voy a preguntar si el array en I, en esa posición I, ¿cómo tiene que ser para que sea positivo? Empecemos por el positivo, si es mayor a 0, ¿que no?
Abro y cierro y abro un camino. Para aquí entonces tiene que incrementar el contador de positivo. Ahí está. Más. Lo incremento. Acuérdense, los contadores se incrementan de a 1. Y si no, vean los videos anteriores. Se abro otro camino. Y aquí, ¿qué opciones me quedo? Si aquí entran los positivos, para este lado, ¿qué entran? Los negativos, que no, pero también el 0. Entonces aquí, fíjense, el enunciado me dice solamente che los negativos. Entonces como que no estoy seguro si es un 0 o un negativo. Por tanto, vuelvo a preguntar. Y esto se conoce como el cianidado. B en I. Si es menor a 0. Si es menor a 0, prácticamente voy a contar los negativos. Le incremento en un valor de 1. Al finalizar esto, prácticamente podremos mostrar los valores de los contadores. Si vamos a decir la cantidad de números positivos es 2 puntos y mostramos prácticamente con el más con positivo. Sí, aquí vamos a mostrar. Bien. A ver. No sé si se nota. Ahí está. Es más chiquito esto. Ahí está, contador positivo. Ahora vamos a hacer lo mismo para los negativos. Sí, copiamos lo mismo, prácticamente suma negativos. Contar los negativos. Sí, vamos a mostrar el contador negativo. Bien, en este caso, fíjense, hay un if else dentro. Si no es esto, puede ser que sea lo otro. Ingresar 3 valores. Vamos a ingresar 3 valores. En este caso vamos a ingresar un menos 4, un 6 y un 11. 12. Ahí está. Fíjense, los elementos que están cargados dentro del vector, aquí el mayor a 10 era el 12, el único elemento. La suma de los números pares, 14. ¿Por qué? ¿Por qué sería 14? Vamos a ver. ¿El 4 es par? Sí, ¿no? ¿Este es par? También. ¿Este es par? Sí. Entonces prácticamente estaríamos sumando, fíjense, 16 más 12 es 18, menos 4, más 4, menos 4 sería prácticamente valor 14. Ponen estos datos en la calculadora tal cual, un menos, un más 6, un más 12 y se van a acumular, todos son pares, por tanto me da un valor de 14. Acuérdense que el único que va a restar es menos 4, digamos. La siguiente línea que hacía, prácticamente, ahí está, sumaba los valores pares. La otra cuenta los positivos en los negativos. Hay dos positivos según el enunciado. Y sí, son dos positivos los que ingresaron o no. Un negativo, está bien, está determinado quién es positivo o negativo. En caso que ustedes hayan ingresado un 0, no lo va a contar. Bien, ¿qué pasa también si le pido un promedio? ¿Cómo haríamos un promedio? Un promedio sería prácticamente parecido. Bien, y así pueden hacer lo que ustedes quieran, digamos, con esto, ¿sí? Porque en este caso estamos manejando números, ¿sí? No hay problema. Muchas cosas se pueden hacer con números. Por ejemplo, promedio, como calcular un promedio. Para calcular un promedio, acuérdense que tienen que necesitar un acumulador y en suma números. Primero necesitan sumar los números, ¿o no? Bien. Y también necesitarían contarlo. Pero en este caso, yo ya sé que el vector está cargado completamente. Por tanto, yo sé que hay una suma número. Fíjense, me está dando repetido. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una variable suma número aquí arriba. Entonces lo vamos a poner una variable suma nada más. Vamos a hacer un for, vamos a sumar los números, fíjense ya está armado el for. Vamos a decir, bueno, a la variable suma yo le voy a sumar signo suma más ¿qué? Más un elemento del vector. Bien, que se acumulen los valores. Al final puedo crear una variable promedio, en este caso como va a haber división doble, la variable promedio va a ser de tipo real. ¿Puede ser real? Sí. La variable suma lo parto entre ¿qué? Entre la cantidad de elementos que yo he sumado. Pero ¿quién me da la cantidad de elementos? Yo sé que el tamaño es la cantidad de elementos, no se podría poner directamente belench aquí. Y luego mostramos un mensaje, el promedio es, y mostramos la variable promedio. Bien, ¿se entiende? Aquí pongo la longitud, porque yo sé que exactamente van a ser una cierta cantidad de casilleros los que se han sumado o no. Entonces pongo directamente belench, llamo a la función que prácticamente me cuenta automáticamente, ¿sí? Para no estar poniendo un número. O también podrían crear un contador e ir contando y luego poner aquí ese contador. No hay ningún problema, prácticamente va a ejecutar lo mismo. Veamos el promedio, a ver. Ingrese la cantidad. 3 valores, vamos a ver, ingrese un 8, un 9 y un 10.
prácticamente aquí muestra la suma del número pares, 3 positivo, ningún negativo. El promedio es 9. ¿Por qué? Porque suma los valores que se han ingresado y lo divide por B-Length. B-Length es la longitud, la cantidad de elementos que tiene el vector, o sea, la cantidad de casilleros. Sería 3. Sumamos todo este valor, seguro nos va a dar 27. Y lo divido entre 3 me da 9. Bien, hasta ahí ya tienen prácticamente para trabajar con números. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para prácticamente trabajar ahora con, en vez que sean números enteros, que sean doble, prácticamente sean doble? Entonces ponen aquí, cambian la forma del vector, doble. ¿Sí? Bien. Sí, eso para trabajar con doble. Prácticamente los valores que van a tener que cargar, tanto para mostrar o las variables donde van a almacenar, tienen que ser tipo doble. Menos la cantidad. La cantidad siempre es un número entero. Porque me dicen, quiero 5 casilleros, va a decir 5, vale 5. Entonces no pueden decir, che, cargame 5.1 casillero. Bien. Por tanto, ahí pueden hacerlo para doble, practíquenlo con doble, no va a haber ningún problema. En este caso, ¿por qué? Porque doble es lo más amplio que entero. Sí, dejemos ahí entero. Ahora lo que podemos ver es prácticamente a ver cómo crear usando esto mismo, como lo modificamos, sí, pero vamos a copiar esto de la carga, carga y muestra del elemento, sí, y pedirle un valor de n. Lo vamos a copiar, yo voy a crear aquí otra clase, así para que probemos. Main string lo vamos a poner, main string, que tengo un método principal, aquí se me lo creo, bueno, yo lo pongo aquí. Voy a copiar prácticamente, fíjense, el scanner ya se importó. Ingrese la cantidad de elementos, o sea, cuántos elementos. N sigue estando lo mismo, pero ahora yo quiero que me guarde string. Ahí está, string. Cambio la definición del array, string pongo. Y ahora, esto sigue estando lo mismo, B-Length es el tamaño. Ingrese en vez de un número, vamos a cambiar el cartelito, vamos a ingresar un nombre de una persona. El nombre, en este caso yo la variable ya no va a ser de tipo entero, sino que va a ser una variable, le vamos a poner nombre y sc.nextLine. NextLine. Fíjense, como hay una lectura nextLine, nos fijamos en la lectura anterior, que se produjo, había un número entero. Entonces, para limpiar esa basurita que quedaba, sc.nextLine directamente. Bien, esto para limpiar el fin de línea prácticamente de la lectura anterior. ¿Por qué? Porque acá hay un next line. Bien, aquí me está diciendo, che, esto es entero. No, acá va string. Porque ahora donde lo voy a guardar en una variable string. En el vector, en esa posición, le voy a asignar la variable nombre. Fíjense, ahí no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el vector está compuesto de string. Por tanto, esta variable que yo estoy queriendo asignar es de tipo string también. Vamos a ver, cambiamos eso nomás y van a ver que funciona ahora para string. Y obvio ya pueden usar los métodos de string, todo ahí, ¿no? Lo que ya conocen y si vieron el video de stream. Ingresé la cantidad de elementos. Yo digo que son 3. Cristian, José, María. Ahí está. Fíjense, ahora está cargando solamente nombres. Ahora, si ustedes se llegaran a equivocar prácticamente, por ejemplo, dicen 3 y ustedes ingresan, no sé. Bueno, acá nunca se van a equivocar porque es string. ¿Sí? Si es string prácticamente toma todo lo que captura por consola. Por más que vos le pongas número, igual te lo va a tomar. ¿Sí? Bien, como un string. Por tanto no hay problema. Pero cuando ustedes estén trabajando con números, si ustedes llegan a ingresar, por ejemplo, esta palabrita, le va a tomar error. Bien, fíjense, si en este caso si era int, ustedes si ponen una palabrita, bueno, le ejecutemos a ver para que vean. Si ejecutamos esta, a ver. Este que era de número entero, prácticamente yo digo 3 posiciones, yo me ingresé, no sé, Cristian. ¿Sí? Se equivocaron. Prácticamente lo va a saltar un error. Prácticamente ustedes no pueden cargar en una variable que sea tipo numérica un string. Por eso le hice acá un error, digamos. Prácticamente está en la línea 16. ¿Vieron? Prácticamente porque no hay coincidencia con el tipo de datos. Ustedes están ingresando en una cadena de caracteres, pero la variable donde quieren guardar es de tipo entero. Bien, en string prácticamente no habría problema. Y aquí en este string, ¿qué podremos hacer? No sé, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver. Eso depende ya del enunciado, digamos. Bueno, vamos a mostrar asterisco, asterisco, aquí vamos a querer, no sé, mostrar la cantidad de nombres iguales
iguales a 1 ingresado. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Que me muestren prácticamente la cantidad, cuántos nombres son igual a un valor que yo ingreso. ¿Sí? Entonces ahí podemos mostrar nuestro mensaje. Vamos a hacer un for porque necesito recorrer. Bien, antes necesitan la cantidad, entonces necesito contar. Entonces me creo un contador de iguales, nombres iguales. Vale, prácticamente lo asigno 0 y aquí vamos a ir contando. Prácticamente yo primero, antes de contar, yo preguntaría, che, ese elemento de mi vector en esa posición, punto, para comparar cadenas o string, en este caso usamos el equals. ¿Igual a qué? ¿A qué es lo que quiero comparar? Prácticamente dice a la cantidad de nombres iguales a 1 ingresado por el usuario, ingresado. Pero aquí yo no estoy ingresando ninguno, por tanto me tienen que pedir. Entonces aquí podemos hacer siso ingrese un nombre a comparar. A comparar. Dos puntos, prácticamente vamos a crear una variable para guardarlo, string nombre con nombre buscado, pongamos. Le podemos asignar sc.nextLine. Si es nextLine, fíjense que no haya una lectura antes de un número. Si no hay ninguna lectura de un número, sí, por tanto no hay problema. Si no, tendríamos que agregar sc.nextLine después del número que se ha pedido anteriormente. Bien, el nombre buscado. Entonces aquí voy a comparar el elemento, si es igual prácticamente al nombre buscado. Nombre buscado, aquí está con el equals. Equal me devuelve un valor prácticamente booleano. ¿Sí? Si es verdadero, si son iguales, falso si no lo son. Entonces aquí recién contaría. Contador de nombres se incrementa en un valor de 1. Al final prácticamente podríamos mostrar si hizo, no sé, la cantidad de nombres iguales es al ingresado, dos puntos, y mostramos la variable contador de números iguales. Bien. Ahí lo ven. Sí, control S, si este pequeño ejemplo vamos a hacer con stream. Me pide ingrese una cantidad. Yo digo 3. Bien, ingreso un nombre. Chris José. Listo. Le muestra el elemento y aquí están. Le mostré la cantidad de números iguales. Es prácticamente cuánto es la cantidad. A 1 ingresado. Bien, primero dice ingresa un nombre a comparar porque vos necesitas un valor a comparar. Yo digo, bueno, búscame a Chris. ¿Cuántas veces se repite Chris? ¿Cuántos elementos Chris hay? O sea, ¿cuántas veces se repitió el nombre? 2 veces sería, ¿no? Chris. Chris se ingresa ¿dónde? En nombre buscado. Y entonces aquí vas recorriendo. Cada elemento es igual a Chris. Si es igual, lo cuenta. Si no, sigue su ejecución. Bien, prueba el otro elemento y lo compara con Chris. Y así. Fíjense, la cantidad de elementos iguales son 2. ¿Por qué? Porque hay 2 veces Chris, ¿no? Si hubieran puesto José, va a contar 1. Si ingresan, por ejemplo, María, y aquí no está María, el contador siempre vale 0, porque no hay ninguna coincidencia. Bien, hasta ahí tenemos, en este caso, un vector de string. Ahora, ¿cómo sería prácticamente para que hagamos un vector, no sé, de... vamos a crear otro de caracteres, ¿sí? Main char, vamos a poner. Si aquí se creó, vamos a crear un char. Aquí yo voy a copiar prácticamente lo mismo que tenía de string. En vez de string voy a poner char. Sí, aquí en vez de string voy a poner char. La definición del vector voy a cambiarlo. Char, control espacio. Bien, esta en mayúscula, va en minúscula, ¿no? Por eso me está dando error. Ahí está. Char. Bien, aquí cargamos. Fíjense que la variable donde voy a tener que cargar ya va a ser ahora de tipo char. Y acá vamos a poner letra, le vamos a poner la variable letra sc, y aquí van a usar nextLine.char add, y el índice prácticamente 0, o sea, leeme el primer carácter que se ingresa. Letra. Aquí también necesitamos, porque es una nextLine, por tanto antes necesitamos la lectura anterior para limpiar el valor numérico. Si el fin de línea del valor numérico leído anteriormente. Charar me permite leer a mí el primer carácter. Si yo hasta aquí leo una cadena, un string, aquí charar, ¿qué me trae?
Si yo le pongo una posición, me trae solamente ese carácter en esa posición. Por tanto, vale el primer carácter que se ingresa. Y lo guardo en la variable letra, que es del mismo tipo. Letra viene y se guarda prácticamente aquí. Y luego ya tenemos, ahí está, tenemos para caracteres. Ingresa una cantidad, yo digo 3. Ingrese, bueno, en este caso un nombre, ¿no? De acá sería una letra, ¿no? Después, una letra. O un símbolo, acuérdense que un carácter puede ser una letra, un símbolo. O un nombre también, si está entre comillas simple. R y el I. Fíjense que se cargó en cada una, C, R, I. Prácticamente si ustedes se llegarían a equivocar, en este caso cuando fueran caracteres, por ejemplo ponen Chris y después ponen R, después ponen I, siempre le va a tomar la primera posición. Fíjense, Charat toma la primera posición del carácter, C en este caso. Bien, ahora podremos hacer aquí en este caso para contar los que son mayúscula y minúscula, podremos hacer. ¿Cómo hacemos eso? Para contar, vamos a hacer solamente esa parte. Bien. Bien, aquí vamos a contar las mayúsculas y minúsculas. Contar mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Minúsculas, ¿sí se entiende? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para contar prácticamente necesitamos dos contadores, prácticamente uniendo un contador de mayúsculas. Mayúsculas, sí, en 0. Y vamos a necesitar otro contador prácticamente de minúsculas. Luego vamos a hacer un for, vamos a recorrer todo el vector. Ahora, prácticamente para recorrer el vector, primero, antes que vamos a preguntar, vamos a preguntar si es una mayúscula o minúscula, pero primero vamos a usar, acuérdense, character. Character, control espacio y selecciono la primera, avalanche. Ahí está, character, van a usar el método is. Primero vamos a preguntar si es una letra, entonces tenemos que estar seguros que es una letra primero. Y aquí la letra a evaluar. Bien, en este caso acuérdense que el vector, el array está compuesto por caracteres, o sea, acá tengo que mandarle el char. Entonces, ve en la posición en I. Mándame a analizar primero eso, si es una letra o no. Si es una letra, pasamos a la siguiente. Entonces aquí adentro puedo preguntar si es mayúscula o minúscula. Entonces puedo poner character, usar la clase character.is upper, en mayúscula, upper y uppercase. Prácticamente, y mandar a evaluar prácticamente el elemento del vector. Si es así, es uppercase, prácticamente, ¿cuál se va a incrementar? Incrementador de mayúscula, que no, contador de mayúscula. En caso contrario, obvio que se va a incrementar el de minúscula. Entonces, contador aquí de minúsculas. O también podrían preguntar, ¿es una minúscula con el upper lowercase? ¿Sí? Aquí, en esta parte. Antes de ejecutar esto también se puede, pero obvio, si no es mayúscula es minúscula. ¿Por qué? Porque yo ya comprobé antes que era una letra. Al final, ¿qué podemos hacer? Bien, B está en mayúscula, acá en minúscula la B, ¿no? Este es un elemento del vector. Se lo estoy pasando al uppercase, entre paréntesis y paréntesis. Aquí luego vamos a mostrar CISO. La cantidad de mayúsculas es 2 puntos y podemos mostrar el contador de mayúsculas. Y copiamos lo mismo y podemos mostrar aquí las minúsculas. Aquí, contador de minúsculas. Minúsculas. Bien, vamos a probar esto si funciona. Ingrese la cantidad, a ver. Ingrese la cantidad de elementos, dice que son 3, yo voy a ingresar, no sé, una arroba. Una arroba no es una letra, por tanto no la tendría que contar. R, y luego voy a ingresar una B mayúscula. Ahí está. Estos son los elementos que se ingresaron. ¿Son caracteres? Sí son. Sí, porque un carácter puede ser un símbolo, puede ser una letra o un número. En este caso tenemos 2 letras y tenemos también un símbolo. Mayúscula y minúscula, ¿quiénes son? 1 y 1 dice. ¿Por qué? Porque el símbolo, primero pregunto, che, ¿el símbolo es una letra? No, por tanto no lo contó. Siguiente, la C. ¿La C es una letra? Sí. Siguiente paso, pasa al siguiente if. ¿Y uppercase? ¿Esa C es uppercase? O sea, ¿está en mayúscula? No. Por tanto, viene incrementa el contador minúscula. Siguiente, lee el siguiente elemento, P mayúscula.
¿Es una letra? Sí. Uppercase, sí. Entonces entra aquí a contar la mayúscula. Al final se muestran los contadores de cada uno. Bien, prácticamente con eso ya terminamos. Aquí en el método main, fíjense, por cada elemento que ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, acuérdense que aquí como estamos mostrando los string, cada string, acuérdense cuando vimos la clase de string, prácticamente B, si ustedes quieren usar los métodos de string, ustedes tienen que hacer referencia al elemento, punto, y fíjense que van a tener todos los métodos de string. Length, substring, replace, charart, así que ya habíamos visto el compare-to, todo eso lo pueden usar, no hay ningún problema. Y simply, last index, ¿sí? Todos esos métodos pueden usar que ya vimos en lo otro. O convertir a minúscula, ¿sí? A mayúscula. Trin, eliminar el espacio en blanco del principio y el final. ¿Vieron? Prácticamente pueden usar prácticamente. En este caso es cuando sea cada elemento del vector sea string. Pero ¿qué pasaría si es char? Si es char prácticamente no tienen, creo, todo. Bueno, y si no prueben, fíjense, aquí dentro de este for podría haber en posición y voy a ver qué tiene. Punto. ¿Y qué pasó? Punto. No me aparece. ¿Ve? ¿Vieron? No tiene esos métodos como lo tiene aquí prácticamente cada elemento string del vector. Ahora, antes de terminar este video, vamos a ver cómo sería matrices. Matrices prácticamente vamos a tomar el primer ejemplo, que era el más sencillo. A ver. Bien. Para matrices es prácticamente así, miren, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, este de entero, ¿no? Entonces, yo se ponía para vectores, prácticamente yo ponía un corchete y le declaraba una posición. Para matrices ustedes tienen que aclarar cuando definan la matriz doble corchete. Y aquí también doble corchete. Bien, eso sería matriz. Bueno, vamos a copiar en el otro. Sí, vamos a copiar, por ejemplo, hasta el mostrar nada. ¿Sí? Ahí lo voy a copiar aquí, voy a crear otro main matrices. Si entendieron el concepto prácticamente de vectores, matrices es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Main matrices. Bien, aquí se copió. Aquí se lo tengo. Ahí está. Todo se importó, fíjense, solamente tenemos la carga y la muestra. Para eso vamos a ver matrices. Fíjense cómo se separa matrices. Yo le pedí una cantidad de elementos. Bien, para matriz, acuérdense la definición, tiene que poner doble corchete. Y ahora aquí. Bien, ¿se entendió? Pero, ¿qué significa ese segundo corchete? Bien, ahora le van a pedir, en vez de ingrese una cantidad, van a pedir ingrese una cantidad de filas. O sea, cuántas filas quieren que tenga la matriz. Y aquí, en vez de ponerle n, le vamos a poner fila. Y le vamos a pedir ahora también un dato de columna. Para manejar una matriz necesitamos para vectores una i. Para matrices necesitan dos índices, uno para fila y otro para columna. Y aquí entonces el otro sería columna. Colu. Ingrese la cantidad de columnas. Entonces yo declaré aquí mi vector entonces en vez de b, bueno, en b yo le puse, ¿no? Sería m, bueno, igual, no importa el nombre. Pero se le declara doble corchete. Y aquí el primero va la cantidad de fila. O sea, fila, esta variable representa la cantidad de fila. Y la variable que representa la cantidad de columna es colu. Ahí está, colu. Y eso se guarda en B. Bien, aquí se va a crear una matriz de una cierta cantidad de fila y columna. La cantidad de elementos totales sería la multiplicación de este valor con este valor. Si este dice 2 por 3, va a tener 6 elementos en total. Bien, ¿cómo se hacía la carga? En este caso yo para vector necesitaba un solo for. Para el otro necesito otro for más. ¿Sí? Y aquí, primero, necesitan otro for, ¿sí? Pero el primer for tiene una variable i. Y tiene ya que ser menor a blench. En este caso, como es matriz, ya no vamos a poner blench. Vamos a poner directamente la cantidad de filas que tiene. Bien, y el otro sigue. Ahora si quieren copiamos lo mismo. Aquí vamos a poner otro for. En este caso, como este for que copié tiene un i, lo puedo cambiar por j. Y aquí en vez de fila voy a poner columna. Colo. Y acá j. Listo. Ahora vamos a copiar ese código que estaba adentro aquí. De esta forma fíjense que tenemos dos for. ¿O no?
Para recorrer una matriz o cargar una matriz necesitan dos for. Uno con la variable i para la posición de fila y otra j para la posición de columna. El i tiene que ser menor a la cantidad de fila y el j tiene que ser menor a la cantidad de columna. Ingresé un número, está bien, lo pedimos el número, pero ahora lo tengo que cargar ¿dónde? ¿Cómo se llama mi matriz? Se llamaba B, en este caso. B, pero ahora yo no necesito un corchete, necesito dos. Y aclararle que la fila está dada por la variable i, la columna por j, y listo, tranquilamente hasta ahí tienen. Ahora para mostrar prácticamente lo podemos copiar lo mismo, fíjense se hacen dos for nada más. Ahí está, cerramos eso. Y aquí en vez de que sean dos, vamos a poner BI, BJ. Bien, aquí no va BLength, aquí va fila, la cantidad de fila, en la variable donde contenga la cantidad de fila. Fila, columna, no se olviden para los for. Aquí va otra variable, puede ser K también, pero bueno, en este caso usarían K. Va la posición de fila y la columna. Fíjense cómo se hace la carga de este. Bien, ingresen la cantidad de filas. Yo digo que quiero que tenga 2 por 3. ¿Cuántos elementos me tienen que pedir? 6, ¿no? Bueno, el primero le ingresemos un 2, un 5, un 6, un 8, un 4, 2. La primera fila está representada por los primeros elementos. ¿Cuántas filas hay? 2, pero cada fila ¿cuántas columnas tiene? 3. Entonces, esta es la primera fila, 3 elementos. La segunda tiene 3 elementos también. Bien, si quieren ver las posiciones, pongan CISO, hacen un CISO. Aquí si quieren ponemos, a ver. De eso podemos poner fila tanto y mostramos la variable i más columna y mostramos al lado la variable j más y luego vaya el elemento para que se muestre las posiciones de fila y columna. Ingrese la cantidad de filas. Bueno, tenemos 2 filas por 3 columnas. Ingreso el número 4, 6, 8, 7, 6, 2. Ahí está. Fíjense. Las primeras filas. Fila 0, 0, 0. Elemento en la columna 0, 1, 0, 1 y 2. Aquí están los 3 primeros elementos. En la otra fila estarían los otros elementos. En cada posición de columna diferente. 6, 2 y 1. Bien, así pueden hacer prácticamente eso. Sería para matrices. Ahora, ¿cómo se vería esto? Prácticamente lo podemos hacer en Excel, a ver, para que vean, se entienda un poco mejor. Fila 0 prácticamente corresponde a esta primera fila. Y columna, acuérdense cuánto pusieron para la columna, 3 o no. Bien, entonces va a haber un casillero, 2, 3 columnas. Columna se cuenta así en vertical. Entonces la primera fila está aquí en 0, 0, sería 0. El i vale 0 y el j vale 0. Si el i y j valen 0, prácticamente el elemento 4 iría en esta posición. Siguiente, recorre y sigue estando en la misma fila, fila 0, entonces está apuntando a toda esta fila. Pero ¿qué posición de columna? La 1. Sería j vale 1, ¿o no? Entonces acá iría el otro elemento, así va llenando. ¿Sí? Después sería el 8, sería aquí. El otro dice ya fila 1, que no. Bien, en este caso este no estaría. Sí, hasta aquí. La otra fila es la fila 1, 0, 1 y 2 de columna. 0, 1, 1, 1 y 2. ¿Qué se va a cargar? El 6, 2, 1. El 6 viene aquí, el 2 viene ahí y el 1. Y así se carga prácticamente una matriz. ¿Sí? ¿Lo vieron ahí? Ahora, hay otra forma de cargar prácticamente los arrays, vectores y matrices. En este caso lo que vimos hasta el momento es solamente cargar de una forma dinámica, ¿no? Bien, saquemos esta forma dinámica por un momento y no le demos un tamaño al vector, ¿sí? Lo vamos a sacar es todo. Directamente hay otra forma de crear un vector. De un vector se puede darle valores así. Abro llave y cierro llave. Dentro de la llave te van a definir los valores que va a tomar. Primero puede ser un 3, después va a tomar un 5, después va a haber un 7 y un 9. Fíjense, si ustedes prueban así, prácticamente esto es una forma de darle valores ya
fijados, digamos, al vector, o sea, este va a estar en la posición 0, en la 1, en la 2 y en la 3. Lo ejecutemos ese. Fíjense, directamente ya me muestra, fíjense el 3, 5 y 7 y ya hace los cálculos. Por tanto, esta es una forma estática prácticamente de darle valores a los casilleros. ¿Sí? Esa es una forma, pero ¿cómo sería para matrices? Prácticamente para matrices sería algo así. Bueno, ya no le pedimos la fila y la columna tampoco, porque ya no va a ser dinámico, sino que va a ser estático. Y aquí lo mismo se abre, abro y cierro llave. Acuérdense que primero va elementos de fila, qué elementos van para la primera fila y qué elementos van para la segunda. Entonces lo primero vamos a definir los elementos para la primera fila. Para la primera fila vamos a poner llave llave, por ejemplo pongamos el 3, el 4 y el 5, coma, y vamos a definir llave llave y luego vamos a poner los elementos de la segunda fila, 6, 7 y 8. En este caso, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Cuántas filas hay? Una, dos. Entonces acá en vez de fila vamos a poner dos filas. Columnas, ¿cuántas hay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces hay 3. Aquí ya sería de forma estática. Entonces lo corremos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Aquí en este. Sí, 1, 2, 3, 4. De 0, sí, menor a 2. Main ingrese un número. A ver. Bien, acá tiene ingrese un número porque no le saqué la carga dinámica, digamos. Entonces ahí lo sacaríamos. Borramos, ejecutamos. Y ahí tendría que mostrar el elemento. Sí. Ahí está. Fíjense los elementos que están cargados en la primera fila. 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. Eso si lo quieren hacer de forma rápida, ¿sí? Pero de esta forma ya no hay forma dinámica de cargar los elementos. O sea, de pedirlos por la consola. ¿Sí? Ahí tienen los dos ejemplos. ¿Sí? Esta es otra forma de también asignarle valores, digamos, las posiciones, los casilleros. Bien chicos, creo que con esto es todo, nos estamos viendo en el próximo video y bueno, suscríbanse a mi canal y que vamos a estar subiendo los siguientes videos. Espero les haya servido, si tienen dudas me consultan y bueno, nos vemos en el próximo video.